Poderosos, poderosas, salud y buena actitud. Estoy aquí tipo blog porque realmente quiero cambiar un poco este video. Este video va a ser sobre un venezolano que se llama Marcos Grunfeld, periodista, joven, con un futuro brillante, le dio todo al país y salió huyendo de Venezuela. Vendió todo lo que tenía, vendió su casa, vendió su carro, bueno, trabajaba en varios sitios y dijo que no aguantaba más. Lo invité ayer a la transmisión de béisbol porque él es periodista deportivo y estuvimos hablando un poco sobre todo lo que pasó en Venezuela. Así que vamos a poner fragmentos de lo que él dijo para que ustedes vean realmente lo que estamos viviendo nosotros en Venezuela. Antes te voy a comentar algo. A mí me había dicho un tipo, a lo mejor era chavista, de que durante la transmisión no dijera nada de política y que lo de la transmisión de Radio Rumbos, que la cerraron, que fue por una deuda que pertenecía a un banquero. Lo cierto es que cerraron otra emisora de radio más y yo también le di una cátedra sobre lo que era la libertad de expresión y lo que era el periodismo. Así que vamos a ver, espero que te guste esta entrevista o este testimonio de Marcos Grunfeld, que lo grabé durante la transmisión en vivo, que te la voy a dejar aquí arriba. ¿Ok? Si la quieres ver, por supuesto, de los Yankees y los Bravos de Atlanta aquí en el Villamil 024. Marcos Grunfeld, periodista venezolano, y su testimonio. Bueno, Marcos Grunfeld es un periodista venezolano, sirve la aclaratoria, como este es béisbol y estilo de vida. Después del juego nos podemos quedar un poquito. Marcos tiene un testimonio bien valioso. Tuvo que irse de Venezuela, un hombre que dio todo. Yo conozco a Marcos desde chiquitico, como decimos en Venezuela. Marcos lo dio todo Marcos lo dio todo como estudiante, como venezolano, como patriota. Él es judío también, y con su religión, con su venezolanismo, hizo el béisbol venezolano, pero no aguantó más y salió huyendo de Venezuela. Salió huyendo. Positiva la recepción con los venezolanos y las ganas de ayudar, conscientes de lo que estamos atravesando en el país, ¿no? Yo, Alfredo, ya, eh, como tú dijiste, en verdad, y sin ánimos de ego ni nada, pero en verdad sí, traté de dar lo mejor en mi país, pero ya el tema de la pandemia en sí ya estaba perjudicando más de la cuenta el asunto y ya en Caracas se estaban empezando a sentir efectos de las cosas que se viven a nivel del interior del país. Todos sabemos bueno, que a nivel del interior de Venezuela es más cruda la realidad que en Caracas, en términos de servicios públicos y eso, porque quizás algunas cosas compensan la otra. Mucha gente dice que en Caracas la vida es más fácil, pero también en Caracas la vida es más costosa. Y lo estoy viendo aquí en Colombia. Obviamente aquí en Colombia uno tiene gastos que en Venezuela son prácticamente gratis, como la luz, el agua y todo eso, pero yo honestamente prefiero pagar los servicios básicos y que funcionen a que sean gratis y que no sirvan. Realmente prefiero mil veces y creo que es algo lógico, ¿no? Eh, eh, en, en, y bueno, pero ya se empieza, o sea, hay momentos en Caracas, por lo menos hasta el momento que me fui, que se sienten efectos de que la gasolina está faltando, y hay momentos que sí echas gasolina fácil, pues, pagada en dólares. Siempre que la pagues en dólares, los que la pagan subsidiada hacen horas de cola también en Caracas. Imagínate tú. Pero Bueno, los que la pagan en señores, dólares, dime. pero los que la pagan en dólares sí a veces haces cola y a veces sí es rápido, pues a veces sí, es como por temporada, pues una semana rápido, una semana un poco más lenta. Aquí a un cartagenero, Álvaro Díaz Calderón. Álvaro, adivina cuánto duró Marcos Grunfeld para viajar de Caracas a Bogotá. Adivina. Me dice aquí, ¿en qué parte de Colombia estás tú, pana? Él está en Bogotá. Adivina. Tenía tres opciones, Alfredo. Tenía la opción de irme por Santo Domingo y Panamá, que tenía la misma limitante, tenía que tener visa, sea del país o americana, pero
bueno, entre las cosas que Venezuela nos dificultó al salir a la embajada de Estados Unidos de allá, pues no pude renovar más mi visa americana. Y podía hacerlo, podía igual irme por Panamá y Santo Domingo, pero sin maletas. Porque la cuestión es que cuando vas a buscar las maletas tienes que pasar por inmigración. Claro. Entonces no podía hacer esa travesía. Entonces, juro, me tuve que ir por Cancún. Tuve que ir Caracas, Cancún, Bogotá para regresarme. Pero el mismo día que me iba para Cancún no había vuelo para Bogotá directo. Entonces terminé 2 días en Cancún y me regresé. Al final terminé en un viaje que supuestamente debería ser de 2 horas, terminé tardándome 72 horas para llegar hasta acá. Esa es la dictadura venezolana. Hace 6 años, Venezuela tenía 7 vuelos diarios con Colombia. 7 vuelos diarios. Ahorita, desde hace 6 años, Venezuela no tiene vuelos con Colombia, señores. Tiene uno a través de una aerolínea que se llama Wingo. Ajá. Pero las fronteras entre los dos países están cerradas. Yo había comprado mi pasaje de Caracas a Bogotá por Wingo, pero como las fronteras están cerradas, y de hecho lo compré con bastante tiempo de antelación, con la fe de que abrieran las fronteras, pero nunca pasó. Hasta la fecha las fronteras siguen cerradas, y tanto las terrestres como las aéreas, y bueno, nada, que no quedó otra opción que buscar la salida por Cancún, ¿no? Si hubiera tenido visa americana, me hubiera podido ir por Panamá o por Santo Domingo, pero no. Bueno, como te comenté, entre las cosas que Venezuela nos quitó con toda la situación, pues bueno, fue la posibilidad de renovar la visa, que obviamente espero hacer en un futuro próximo. 3 envases y un out. Están, señores, atacando los Yankees. A partir de ahora, todos ustedes que están aquí, todos van a ir a The Beat Writer, Marcos Grunfeld, y ustedes se van a suscribir al canal de Marcos, que es béisbol, y va a ser ahora como el Villamil 024, béisbol y estilo de vida, que va a contar sus peripecias allá en la tierra neogranadina. Ajá, Marco, mira, tenemos 3 envases. No quería robarte el eslogan, pero creo que lo va a terminar haciendo. No estoy tratando de... Tranquilo, béisbol y estilo de vida, eso es lo que da. Bueno. Está de invitado. Bueno, señores, hicieron 2 carreras los Yankees de Nueva York y yo me quedé sin luz. Aquí me estás viendo, mira. Estoy sin luz aquí, mira. Me quedé sin luz. Ay, Dios mío. Pero bueno, no importa, tenemos todavía ahí un poquito de tenemos el CPU. Quiero que gane Atlanta, dice Tulio Manuel Melo Medrano. Álvaro Díaz, Ponchará Sánchez, 3-1, los Yankees le ganan a los Bravos de Atlanta. Sí, ¿qué le pasa a esto? Que no está. Voy a tener que actualizar, mira, está más lento. Este internet está más lento que Caravana de Cojo. Bueno, Marcos, cuéntanos una cosa. Eso sí, yo sé que me hace feliz de Colombia, que el internet funciona bastante bien. Por lo menos donde estoy ahorita, funciona bastante bien. ¿En dónde estás viviendo? ¿En Bogotá? En Bogotá. Mira, tú eres fanático de qué equipo en Grandes Ligas, Marco. Bueno, para mí los Medias Rojas de Boston tienen bueno, de chiquito le iba a los Indios de Cleveland, pero del 2004 para acá me he inclinado hacia los Medias Rojas de Boston, en tanto que mi hermana se fue a vivir para Boston y obviamente empezó a tener un significado especial. Yo iba todos los años a Alfredo, hasta que tuve visa, iba todos los años a Boston y por lo menos a un jueguito iba, sea como periodista o comprando entrada, y de verdad que bueno, nada, se convirtió en algo importante, pues, y bueno, pude compartir muchas veces con mi papá, con mi hermana allá, y bueno, Boston se convirtió en una ciudad especial para nosotros. Ok, perfecto. Bueno, Boston hay muchos fanáticos. Son los equipos que más venden, son los Medias Rojas de Boston, los Yankees, los Phillies de Filadelfia, ¿no? Me imagino que tú eras de Cleveland por Omar Vizquel, ¿no? En esa época. Claro.
la gota que rebasó el vaso fue la imposibilidad de vacunarse. Vamos a tener una terrible experiencia en el counter de Wingo, que es la aerolínea por la cual estamos viajando. Sí, yo creo que me va a tocar, Alfredo, tratar de meterme aquí en el fútbol. Eh, Entiendo, bueno, yo primero estoy en Bogotá y no estoy en la costa, que es donde se juega béisbol, y entiendo que la experiencia de los venezolanos en la Liga de Colombia de béisbol no ha sido nada positiva, y entiendo que ha habido muchos casos de xenofobia. Lo vimos con el manager José Mosquera el año pasado, todas las declaraciones que dio en contra de Oney Guillén y en contra de los jugadores venezolanos, y creo que se notó, ¿no? Y todas las acusaciones de deudas que tiene la liga con venezolanos que han trabajado allí. Entonces realmente no me anima mucho la idea de pasar por esa experiencia. Y bueno, nada, voy a tratar de establecerme aquí en el fútbol. Una de las cosas, uno puede decir muchas cosas, Alfredo, y tú también como inmigrante lo puedes decir. Las razones que nos han llevado obviamente ha sido la principal, la política, que no le vemos salida al tema político en Venezuela. Desafortunadamente hemos hecho todo lo posible, y eso hay que recalcarlo porque mucha gente piensa que no, pero hemos hecho todo lo posible para salir de la situación política en Venezuela, y no lo hemos logrado. Y nada, pero más allá de eso, Alfredo, o sea, yo tenía ya 2 años que no podía trabajar en nada relacionado al periodismo deportivo. Los medios en Venezuela están realmente en una situación muy mala, y de verdad que no. Yo quiero retomar el tema a nivel de periodismo en Venezuela, de periodismo deportivo, y bueno, voy a tratar de meterme aquí en lo posible. Obviamente voy a seguir viendo béisbol, voy a seguir pendiente de lo que acontece en el béisbol, pero también quiero volver a los medios de comunicación. Tengo tiempo que no estoy en uno, y quiero volver. Siento que tengo mucho para dar, Alfredo, y no tengo tiempo que no puedo trabajar en eso, y quiero volver. ¿Qué edad tienes tú, Marco? 34. 34 años, Voy a imagínate tú. cumplir 35 en agosto. Mira, Marco, bueno, Marco Grunfeld de Beat Writer, por favor, todo el mundo a apoyar a este venezolano que salió huyendo, vendió todo lo que tenía, Sí. y se fue a radicarse allá a Colombia. Y bueno, Marco, cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de migración, el proceso migratorio que has hecho, cómo ha sido la acogida. ¿Qué tienes que hacer? ¿Te dieron, a los venezolanos les están dando TPS? ¿Cómo es la cosa? Sí, TPS. A partir del 5 de mayo dan el TPS, pero bueno, yo tengo la ventaja, Alfredo, de que mi novia es de origen colombiano. Ah, ok. Entonces, bueno, eso me da un poquito más de ventaja. Igual creo que voy a comenzar con el TPS para ir, bueno, mientras gestiono mi residencia a través de mi novia. Pero sí, pero bueno, aquí a nivel del Estado, del gobierno de Colombia, realmente ellos creo que entienden bien lo que está pasando en Venezuela, y están siendo muy solidarios. Y hay muchos colombianos que están siendo muy solidarios con los venezolanos. Yo me vine con esa mentalidad, Alfredo, de que voy a tratar de hacer mi entorno con la gente positiva, con la gente buena. Obviamente gente mala hay en todos lados, pero yo no voy a pensar en eso. O sea, me vine con el mayor optimismo posible, con la mayor energía posible para dar lo mejor de mí. Y bueno, el que salga con algún comentario antipático, lo que sea, simplemente ignorarlo y ya está. Yo sé que eso pasa también, pero bueno, hay que ser positivos, como tú siempre dices, y bueno, con tener una buena actitud, y eso es lo que yo vine a buscar acá. Yo me siento muy contento, Alfredo, porque cuando estás en un país donde realmente las cosas están tan deterioradas, realmente
que uno se siente, y de esto que estamos conversando tú y yo aquí, Alfredo, yo en Venezuela no me atreví a hacerlo. Claro, por supuesto. Yo realmente me autocensuraba demasiado por temor a tener repercusiones. Tengo amigos periodistas cercanos que bueno, comentaban cosas por las redes sociales y terminaron presos. Ya todos ellos están libres, gracias a Dios, pero pasaron por una terrible experiencia en ese sentido, y es realmente desesperante no poder sentir, no poder expresar lo que tú sientes, no poder expresar tus preocupaciones, no poder como ciudadanos ejercer presión, por ejemplo, por el tema de la vacunación, de que si uno empieza a decir, bueno, queremos que nos vacunen a todos, y que eso tenga repercusiones por uno estar haciendo campañas así, y bueno, eso lo de la vacunación, Alfredo, fue la gota que rebasó el vaso. Yo tengo a mi mamá todavía, gracias a Dios, y de verdad me preocupaba mucho la salud de ella. De verdad, yo veía que ya todos los países están comprando sus vacunas. Yo entiendo que es un proceso lento, y yo comprendo que la gente se desespera con el tema de la vacunación, pero es algo sin precedentes. O sea, algo que yo creo que nunca en la humanidad habían tenido que hacer unas jornadas de vacunación tan grandes para enfrentar un virus como el que estamos viviendo. Y bueno, es cuestión de tener un poquito más de paciencia para que todos podamos vacunarnos. Obviamente, todos queremos que aceleren el proceso para poder retomar nuestras vidas con normalidad. Y bueno, pero hay que tener un poquito de paciencia. Pero es que en Venezuela uno ve que ni siquiera las vacunas, no les importa ni siquiera comprar las vacunas. O sea, ni siquiera eso. Entonces, pareciera que se vacunaron ellos y los demás no les importa. Entonces, de verdad que ya, o sea, yo siento que Venezuela va a vivir la pandemia por mucho tiempo más del resto del mundo, y o sea, no es justo, pues. O sea, creo que también había que pensar en el futuro. Y aquí, por ejemplo, en Colombia, si una vez que ya uno esté regular acá con la situación del TPS que están dando acá, pues ya van a poder vacunar a los venezolanos también. Entonces, por lo menos se ve esa luz al final del túnel. En Venezuela uno no veía que eso iba a pasar en ningún momento. Bueno, ¿y qué te pareció el video? ¿Te gustó? Ok. Déjame aquí abajo el comentario. ¿Qué piensas de lo de Marcos? ¿Qué crees tú? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Tiene razón o no tiene razón? ¿Qué crees tú? Mira lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Él se fue sencillamente porque no hay vacunas en Venezuela, porque la salud es un desastre. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Déjame en tu comentario y dime si quieres que hagamos, por ejemplo, 1 o 2 veces a la semana videos así. Estoy haciendo videos así, sobre todo en los live. Ya ustedes vieron a Carlos Hernández, un periodista venezolano que está radicado en El Salvador, y vamos a seguir buscando testimonios de otros venezolanos que están fuera de Venezuela y que han tenido que huir ante la despiadada y cochina dictadura que tiene el gobierno forajido, y ha convertido a Venezuela en un estado fallido, y es la dictadura de Nicolás Maduro. Gracias por ver el canal. Te voy a pedir, por favor, es muy importante para mantener la independencia, para nosotros no depender de que nos censuren o no nos censuren, porque a veces pueden censurar los videos o puede llegar una persona y darle like o denunciarme, que entres a patreon.com/elvillasmil024 y ahí apoyes nuestras iniciativas. Ahí tenemos material exclusivo que no lo vas a ver en ninguna otra red social. También te quiero invitar que te sumes a mi canal, a la comunidad de los poderosos. Le das al botón de unirse, y si no te has suscrito, pues si te gustó el video, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Gracias, de verdad, te quiero mucho, y como siempre me despido. Hasta un próximo video. Listo. Se acabó el juego. Chao.